Padre bendito, Señor, gracias. En este día queremos darte a ti la honra, la gloria que solo tú te mereces. Señor, gracias porque podemos caer a tus pies, porque podemos decir un aleluya frente a todos los problemas que tú sabes que siempre afrontamos. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti, porque tú, Jesús, has vencido al mundo. Te pido, Señor, que me escondas a mí ahora detrás de tu cruz y que sea tu espíritu el que mis hermanos y mis hermanas puedan escuchar. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y todos decimos, así sea. Tome asiento, por favor. Gracias, Pastor Ray, gracias a su esposa, gracias a todos ustedes. Qué interesante esta parábola llamada del rico insensato, de Lucas 12. Bueno, ahí le dejo nuestra información. Tenemos, como el Pastor Ray sabe, tenemos un ministerio de radio también, llamado Solo para Ti Radio. Si él lo permite, tendremos una mesita al final, si usted gusta saber. Es una aplicación que puede escuchar música en inglés, en castellano, enseñanzas de finanzas, biblical stewardship, de liderazgo y de la palabra de Dios. Y bueno, le voy a dejar también al pastor ¿cómo se llama? Este PowerPoint, estas notas y un bosquejo si usted gusta tenerlo. Porque yo siempre digo, ¿no? El que ama a su Señor siempre está atento, está mirando sus notas, su Reina Valera, su concordancia, su diccionario, porque quiere saber más del Señor. La otra persona dirá, ojalá que no le invite el Señor este peruano, ¿no? Que no sé de dónde ha salido. Pero bueno, qué interesante cuando hablamos nosotros, dice, de esta parábola del rico insensato, el profundo llamado del seguidor del maestro, del discípulo de Jesús, a ser rico con él y no rico con el mundo. El día de hoy podemos ver que los valores están al revés. La gente lamentablemente está poniendo sus ojos en lo que es banal, lo que no es eterno. Mire usted, 200 millones de vistas, creo, en el video de una señora colombiana muy conocida, cantante, que no nos gozamos de lo que le ha pasado, ¿no? Pero decíamos cómo la juventud, cómo la misma iglesia de Dios pone sus ojos no en el autor y consumador de nuestra fe, sino en patrones que realmente son de barro, ídolos de barro. Yo le decía a alguien, qué triste por ella y por el padre y sus hijos, pero ¿qué podríamos esperar de alguien que entró en concubinato? No honró a Dios, porque Dios honra a los que le honran. No honró al matrimonio. Y bueno, el mundo de hoy también, usted ve, el compositor del año pasado en este país fue yo siempre digo un demonio, Bad Bunny. Es un señor que en sus conciertos, lo dice la gente que trabaja con él, no los cristianos, no el hermano Esli Felipe, en sus conciertos se vende droga sintética, se vende trata de personas, human trafficking, se vende prostitución. Y a veces muchos de nosotros, muchos padres, yo sigo sentado porque este mensaje es para mí también, llevan a sus hijos, hacen que sus hijos bajen la música, entre comillas. El día de hoy la gente, la iglesia, ya no quiere volver a la palabra de Dios. Dicen ahora los matrimonios queremos coaching. Don't get me wrong. No estoy diciendo que sea malo prepararnos, tener una enseñanza, no. Pero la palabra de Dios dice, el Señor dice, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No queremos volver a la palabra de Dios, no queremos volver a los oráculos, es decir, al ABC del Evangelio, que es solamente lo que nos puede salvar. El Señor lo dice, separados de mí nada podéis hacer. Qué interesante que esta parábola se une a otra parábola en el capítulo 16 del administrador injusto y también en ese mismo capítulo al de Rico y Lázaro. Son tres parábolas, no son las únicas. Ojo que la parábola era una forma en que los maestros de ese tiempo enseñaban la palabra de Dios. La parábola, dicen los eruditos, es una gran comparación, una gran analogía, donde el maestro por dos motivos lo decía, porque usted va a ver que el Evangelio dice, y no les hablaba solamente por parábolas. La parábola escondía una verdad que la gente ya había rechazado, los religiosos. La gente que dice, nah, yo toco madera, dice. Yo cuando esté viejito voy a seguir al Señor. La parábola decía, cubría la enseñanza porque la Biblia dice que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo y el mundo rechazó la luz del mundo.
En ese acto de misericordia Dios les encubría la verdad para evitar más juicio. Y esta parábola, que no es la única que habla del buen uso o el mal uso de todo lo que Dios nos ha dado, no solamente el dinero, sino de tus dones, de tu talento, de lo que Dios quiere con el propósito por el cual nos ha puesto en este lugar, en esta ciudad. Y mire, Jesucristo dice mi nota en este capítulo 12, versos 13 al 21, usted lo tiene ahí en inglés también, está enseñando, dice, a sus discípulos rodeado de una multitud de gente, hay muchas personas. Y vamos a leer lo que dice la parábola. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y viene un punto y coma, lo que en castellano significa que yo debo hacer una pausa mayor porque lo que viene es muy importante, categoriza lo anterior, le da un valor importante también al valor. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Vamos a ver si lo deja ahí. Y él pensaba, este hombre rico, verso 17, dentro de sí, pensaba en su mente, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y le diré a mi alma, dice, ¿no? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, dice el Señor. Qué interesante, Lucas ya no dice Jesús, dice Dios. Lucas es un médico de profesión, un hombre muy instruido, autor de, no solamente este evangelio, sino también del libro de los Hechos, dicen los comentaristas, médico personal del apóstol Pablo, que dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué interesante, amados hermanos. Les decía, hoy los valores están al revés. La gente enfatiza lo material, el éxito financiero, la salud, la economía, y lo peor de todo es que la iglesia de Dios hemos caído en eso. Yo sigo sentado ahí. Hay un hombre que está delante del maestro. Es como usted y yo, mi amado hermano, querida hermana, estimado joven que estás aquí, que tenemos al maestro a través de su palabra, tenemos las disciplinas espirituales del ayuno, de la intercesión, del orar. Lo tenemos ahí. Este joven no dice la Biblia cuántas personas, dice hay mucha gente, está frente a él, frente al Rey de Reyes, a la Rosa de Sarón, el lirio de los valles, el creador del universo. Y en vez de decirle, Señor, te necesito que tú vengas, me visites, que me transformes, le dice, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Déjeme darle el contexto. Este hombre, como muchos de nosotros, mire que me incluyo, pero gracias a Dios hemos superado eso por la gracia de Dios, camina en este mundo desordenadamente. Es un hombre que ya se fue, dejó a su familia sin ningún testamento ni oral ni escrito. La ley de Moisés decía en Deuteronomio 21:7 que cuando un padre o una madre, una familia se había ido y dejaba a los hijos ahí en el mundo sin la herencia ni oral ni escrita, ningún testamento, el hijo mayor era el que tenía que decidir en qué momento se dividía lo poco o lo mucho que este padre había dejado. El hijo mayor. Y el hijo mayor, decía la ley de Moisés en Deuteronomio 21, él era el que decidía en qué momento y él tomaba una porción doble de la herencia. Claramente el que se acerca aquí no es el hijo mayor, es el hermano del hijo mayor. Parece que este muchacho quiere aprovecharse de Jesús. En vez de irse rendido a los pies del maestro, comienza a querer aprovecharse de la autoridad del maestro.
Y el Señor inmediatamente le dice que tenga cuidado, dice, ¿no? Qué interesante que cuando volteamos, a ver, vamos a ver si podemos volver hacia atrás. Y él me dice, inmediatamente mire usted esta parte de la parábola, le dice, tenga cuidado, ten cuidado, dice, ¿no? Y guarda tu corazón. Vamos a ver si lo podemos poner. Mirad y guardaos de toda avaricia. Me gusta usar los colores. Dios inventó los colores, los idiomas, Dios inventó todo con un propósito. Como te ha inventado a ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué interesante que Jesús acababa de enseñar. Si usted mira el verso 6 y 7 del mismo capítulo 12 de Lucas, el maestro habla, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Qué interesante que un cuarto era una monedita de cobre en ese tiempo del mundo antiguo, que en griego se le llamaba ases. Es una moneda romana que valía la 16ª parte de un denario. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Es decir, como en California, que creo que está arriba de los $15. La 16ª parte de $15, dice el Señor, no se venden 5 pajarillos por la 16ª parte de una hora de trabajo. Con todo, ni uno de estos pajarillos está olvidado delante de Dios, amado hermano. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza, de su cabeza, de mi cabeza, dice, están todos contados. No temáis, do not fear. Iglesia 46, no teman, porque ustedes valen mucho más que estos pajarillos. Este joven, como le digo, quiere aprovecharse. Lo más probable es que él quería que el Señor le diera a él más, desconocer la ley. ¿Acaso que Jesús quisiera que ellos, los hermanos, como muchos hermanos el día de hoy, a veces líderes, iglesias que se pelean en las redes sociales, o estamos hablando detrás de un hermano, una hermana que ha sido comprado con la misma sangre, la sangre preciosa de Jesucristo, la misma sangre que te compró a ti y me compró a mí? El maestro a lo mejor quería que ellos recordaran lo que dice el Salmo 133:1. Behold, how good is and pleasant it is when brothers dwell in unity. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos convivan juntos y en armonía. Pero no. Este joven parece olvidar lo que el maestro luego más adelante le dice, que en Mateo también lo repite, dice, no se preocupen por su vida, iglesia. Amados hermanos, no te preocupes por qué beberás, qué comerás, ni por tu cuerpo, qué vestirás. ¿No es la vida más que el alimento, dice el Señor, y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni sigan, ni recogen en graneros, como preparando ya el corazón. Porque este joven no es el rico insensato, no es el rico que cae, que Dios le dice necio. No es el starring de la película o de la historia de Jesús. Entonces el maestro sigue diciendo, miren las aves que no hacen nada de lo que ustedes hacen y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, dice la palabra, por ansioso que esté, puede añadir, dice, un codo a su estatura, dice la Reina Valera? Otra versión dice, ¿quién de ustedes puede añadir, dice, una hora al curso de su vida? Dice la Biblia de las Américas. Sea como sea, el codo era una medida lineal en el mundo antiguo de la Palestina, que más o menos eran 45 centímetros, ¿no? La medida lineal. Pero un codo o esta medida hablaba de las dimensiones que usaba en ese tiempo para hablar de lo ancho, de lo alto y lo profundo que podía uno medir. Jesucristo nos está diciendo, ¿qué puedes hacer tú estresándote, llorando, yéndote a lo profundo, cayendo en lo más bajo, levantándote, si yo cuido de tu vida? Es lo que está diciendo el Señor. Este joven rico inmediatamente despierta en el corazón del maestro decirle que detecta el problema, ¿no? Detecta el problema y el maestro justamente les dice en el verso 15, les refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico. Qué interesante que la palabra de Dios nos dice por qué era rico, ya era rico. Alguien por ahí, y siempre digo, ¿no? Como le decía al pastor Ray, yo vengo a hablar la palabra de Dios.
Alguien lo escuchaba en las redes sociales diciendo, lo que pasa es que los planetas se alinearon y por eso este hombre tuvo más riqueza. ¿Dónde dice la palabra que los planetas se alinearon? Dios es soberano. Por algún motivo Dios, porque Él no cuenta cuento chino, ¿eh? Jesus does not tell fairy tales. He is the truth, He is the life, He is the way. Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice que este hombre rico había producido mucho, su heredad, su rancho, su chacra, le decimos en el Perú, su terreno, lo que usted quiera. Y justo cuando venía, ¿no? Cuántos hermanos, cuánta gente, ¿no? De nuestra raza, de nuestro pueblo, trabajando en la tierra. Interesante. Y ustedes están cerca de eso. ¿Cómo es el Señor para hablarnos? Pero dice, y este hombre, dice, pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Jesús entonces comienza a desarrollar esta parábola y este rico insensato se ve desde un primer momento que no le da el crédito a Dios como muchos nosotros. Y yo sigo sentado ahí. Me hace recordar muchas veces nuestra actitud, y me incluyo, que nos levantamos de mañana y en vez de decirle, Señor, gracias porque hoy aquí en Port Hueneme ha amanecido. No decimos gracias, Señor, decimos, ¿no? Gracias, Madre Naturaleza, porque hoy en Port Hueneme ha amanecido muy rico, dice, ¿no? Thank you, Mother Nature, dice, ¿no? Mother Nature. Gracias, Señor. Gracias porque estoy completo, porque no me falta un brazo, porque nadie me tiene que llevar en una silla de ruedas. Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias, Señor, porque puedo levantar mis manos, porque puedo alabarte, porque estoy en un proyecto tan grande, en una iglesia que requiere tanto de mí. Gracias, Señor. Gracias. Parece no darle el crédito a la honra. Hay gente que dice también, gracias a mis skills, gracias a mis atributos, a mi profesionalismo, he obtenido, he agarrado esta promoción, dice, ¿no? No, gracias a Dios que te ha dado gracia y que te ha permitido poder estudiar. Este hombre rico no entiende que en una sociedad de campo, el que tiene el control de la lluvia, el que tiene el control de las estaciones, el que tiene el control de nuestra vida, es el Señor. ¿Cuántas personas el día de hoy, amado hermano, han entrado hace algunas horas en la noche a un hospital y no han amanecido? Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios, diciéndole, Señor, gracias. Gracias porque yo quiero ser rico para contigo y no con el mundo. Nunca cruza por la mente de este hombre que esa bendición extra que él estaba experimentando, porque usted puede ver, nunca en un momento él dice, Señor, gracias, ¿no? Nunca considera que esa bendición extra no era para un plan para él, para asegurar su futuro. Pero si la historia hubiera terminado ahí, este hombre sería un TikToker, un influencer. Oh, hermano Isley Felipe, ¿usted de dónde saca eso? Mire usted lo que dice el Salmo 49, 16 al 20. Cuando la gente conoce o se entera de gente como este personaje, lo vemos en las redes sociales, lo vemos hoy. Envidia. Mire usted cómo la iglesia corre hacia esos modelos y no hacia el modelo que es el de la palabra de Dios. Mire lo que dice Salmo 49, 16 al 20. Dice, no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera ni su gloria descenderá con él. Atención, verso 18. Aunque mientras viva, asimismo se felicite y aunque los hombres te alaben cuando prosperes. Usted puede seguir leyendo. El día de hoy la gente admira este tipo. Si la historia hubiera terminado ahí, este hombre sería un influencer, un youtuber. Dice un hombre, I wanna be like him, dice, ¿no? Quisiera ser como él, dice, ¿no? Las redes sociales soportan mucho, pero no sabemos lo que hay detrás. Sin embargo, Dios lo ve diferente. En vez de llamarlo celebrity, en vez de ponerlo quizás en la revista Forbes, o ponerlo en la lista de los que más tienen influencia, le dice necio. Y mire, es la gracia de Dios que le dice necio. Y mire lo que significa necio a la luz de la palabra de Dios. No se refiere a una persona que no sabe lo que es quizás derecha, izquierda, blanco y negro, sino dice, necio es una persona que suele usar su talento en obras malas. ¿Será ese el caso mío, Señor? ¿Será que yo tengo un talento que Dios me ha puesto aquí para mi iglesia 4610 y no lo estoy usando? No diga usted como un hermano que me dice en una iglesia, no le voy a decir dónde, en qué lugar, en qué ciudad, no ha sido aquí en Ventura,
Dice, hermano Wesley, mire, mi don es el sentarme atrás y ver quién llega tarde, quién se pinta el pelo, quién viene, en chancla, como decimos, ¿verdad? Yo le digo, no diga eso, hermano. Porque la palabra de Dios dice que todo don perfecto, toda dádiva, every gift comes from above. Viene de arriba del Padre las luces, en el cual no hay sombra de variación. Usted tiene un don. ¿Cuál es el don que tiene? ¿Para qué Dios nos ha puesto aquí? ¿A qué nos está llamando Dios? Mire usted que la palabra del Señor dice que nuestros pastores, nuestros líderes, los siervos inútiles, equipan a los santos, a los que han sido separados para la obra del ministerio. Los equipan para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio tiene usted? ¿Cuál es el ministerio que Dios te está llamando? ¿Interceder por el pastor? ¿Interceder por el liderazgo? Gracias a Dios por la media. Quizás ser un servidor, ayudar al grupo de alabanza, crear un grupo de mujeres intercesoras, mujeres valientes, que enseñen a sus esposos a amar a sus esposos y a criar a sus hijos. No lo sé, no lo sé. Necio también dice la palabra, es una persona, dice, no generosa, no desprendida. Qué pena que nosotros, los hispanos, los latinos, somos caracterizados como gente no desprendida, no generosa. Siempre el anglosajón, ¿verdad? El norteamericano dice, no tiene esa fama. No, ellos sí ayudan a las misiones. Ellos sí están listos. Ellos sí ahorran. Alguien decía como en tono de broma, ¿no? A veces los latinos han sabido usar los dedos, meten su mano hacia el bolsillo y dicen, oh, este billete es de 100. Dice, no, este no. Este es de 1, este es de $1. Generoso, dice, no es generoso el necio. También necio, dice, es aquella persona que elige separarse del camino de Dios, que ha sido tentado y convencido por caminos poco sencillos y humildes. Yo siempre digo, cuando usted viene a los pies del Señor, tiene que estar convertido. Porque una cosa es que usted esté convertido a la palabra de Dios y una cosa es que esté convencido. Mire usted que la palabra de Dios dice en Santiago, si mal no recuerdo, que el hombre inestable, ¿verdad? Es como la onda del mar, dice, ¿no? Que va y viene llevado por cualquier viento de doctrina. Nuestro pastor Ray nos predica aquí, nuestro amado consiervo nos predica aquí una palabra y nosotros vamos a la casa a leer un apostologo, a un apóstata, a un falso maestro. O decimos, no, leemos la Biblia y decimos, no, esto no me gusta, I like it, no, I don't like it, I like it, y no estoy bailando, pero somos llevados. Por eso dice, el necio es una persona que ha sido tentado y convencido, porque si usted está convertido, dice, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y amado hermano, tenga mucho cuidado. Esta verdad bíblica de la necedad, de nosotros salirnos de la voluntad de Dios, de no decir, Señor, tu palabra es mi guía, es algo que ha llevado a muchas personas a la perdición. Yo siempre digo, cuando hablo con los matrimonios, los líderes, acerca de la mayordomía, el liderazgo y de las finanzas, hay una bancarrota que conocemos aquí que en nuestros países no existe. Yo creo que muchos venimos de Latinoamérica y no existe la figura de la bancarrota. Pero yo digo algo, la bancarrota espiritual es mucho más triste que la bancarrota como usted la conoce. Esa bancarrota que te aleja, que te separa de los caminos de Dios, y tú luego estás ya sin deseo de congregarte, sin deseo de orar, sin deseos de seguir al Señor. Este rico insensato, como muchas personas en este mundo, asume que su dinero le garantiza todo el tiempo y que tiene toda la vida para acabárselo. Pero yo hago un stop aquí, amado. Debemos detenernos y pensar. Y le invito a pensar, ¿será que yo he tenido este tipo de actitudes? Mire usted que yo le puedo decir como economista,
que el pueblo cristiano en el sur de California ha recibido muchas ayudas en los últimos 3 años con esta emergencia sanitaria, este COVID que hubo. Y todas esas ayudas que ha recibido en gran manera el pueblo hispano no se han visto reflejadas en la iglesia de Dios. Porque somos una iglesia que tiene una vida solamente el Señor. No seamos como aquellos que dicen, mi hermano, yo tengo dos vidas. Tengo mi vida cristiana. Mi vida cristiana, voy ahí a los convivios, ¿no? Al fellowship. Voy ahí porque ahí se come gratis. A la oración no voy porque tengo frío, tengo calor. Que vaya el pastor. No voy a los hospitales. Esa es mi vida cristiana. Mi vida secular, dice, ¿no? Ahí están mis cuentas, mis cosas. Ahí no se mete Dios. Nuestra vida es como un libro abierto delante de Dios. No tenemos una vida cristiana y una vida secular. Por eso decía, todo esto debe reflejarse. Este hombre, al igual que muchos, habremos tenido esta actitud de pensar que todo lo que se nos ha dado es por nosotros. No ha sido para realmente empujar que avance el reino de Dios. Qué interesante, mi nota dice, este señor no sabe que su tiempo terminó antes que él pudiera acabar su dinero, quote unquote, entre comillas, su dinero. La pregunta que Dios le hace y la pregunta que le hace a usted, Iglesia 46:10, lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, lo que has preparado, ¿quién más lo va a disfrutar? Esas horas que no has orado con tu esposa, ¿las podrás recuperar? Esas horas que no has traído tus nietos, que no has traído tus hijos, que no has orado por tu esposo, por tu esposa. Esas horas que no has servido al Señor. Todas esas horas de una maratón de Netflix, una maratón en la televisión o en los videojuegos, ¿quién las va a usar ahora? Todo ese tiempo que no has usado para servir al Señor, ¿quién lo va a usar? La respuesta es obvia, es decir, razonable. La respuesta se cae de madura. Alguien más. Alguien más. Qué interesante que al final este hombre que iba a morir, porque Jesucristo habla la verdad, al final sus posesiones, su riqueza, toda su riqueza iba a ser dada a otras personas, pero no a causa de su generosidad, sino a causa de lo que vemos en los países. Cuando vemos muchas veces a los jóvenes, le digo, que escuchan este mensaje, honra a tu padre y a tu madre. Dice, honor your parents. It doesn't say if they are cool or not. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Mire usted cuántos viejitos hay a veces abandonados en los shelters, en los home cares. Me acuerdo mucho de un amigo que trabaja en fundraising, él es boricua, nacido en el Bronx. Me decía que estaba en una casa estos viejitos que permitían que vengan abandonados por sus hijos. Y él venía, dice, con solamente 2 files, uno aquí y uno acá. Detrás de él venía gente del LGTBQ, venía gente de la iglesia de la cientología, gente atea, con 10, 15 files para poder llevarse esos dineros de esos viejitos que querían darlo, antes que el tío Sam, como decimos, se lo lleve, ¿no? A veces así estamos como iglesia. Somos ricos para con el mundo, estamos más enterados de lo que pasa en la media, estamos más involucrados en las cosas que no se ven, con las cosas que se ven, como dice Pablo, que las que no se ven. La fe, la esperanza, la templanza, el reino de Dios. El Señor dice, mi amado hermano, que Él viene en un abrir y cerrar de ojos. How long lasts a blink of an eye? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Voy cerrando. Es importante notar que Jesús, Dios, no lo llama necio por ser rico, lo llama necio porque no supo la razón por la cual Dios lo había bendecido, lo había hecho rico. ¿Será que la iglesia cristiana, la iglesia en el sur de California, no ha entendido por qué Dios lo ha hecho rico? No lo juzga por la riqueza que tuvo, porque le encargó riqueza. Lo prosperó Dios hasta ese punto. Dios no lo juzga por tener extra, lo juzga sin pensar porque ese extra era a causa de él, porque él se lo merecía. La palabra de Dios dice que nosotros no merecemos nada.
que por su misericordia no hemos sido consumidos, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque alguien podría decir, oh, Pastor Leslie es, love, self-esteem, God hate us. No, Dios no nos odia. Dios no crea que quiere que nosotros no tengamos una autoestima en Él, porque nosotros somos lo que Él dice nosotros. Somos bienaventurados, sanados, vencidos, aceptados, perdonados, pero en los propósitos del Señor. Si le va a dar, dele fuertes aplausos al Señor. Y voy cerrando, dice, ¿no? Qué interesante que, mire, le he traído versiones del último verso, del verso 21, para que usted vea, mire, los versos, tanto en inglés como en español, cómo nos hablan, ¿verdad? Las traducciones. Yo siempre digo que el que ama al Señor, como lo dije, ¿no? Está con su Reina Valera, su diccionario, su concordancia, su libro de notas, su otra versión, porque quiere saber más del Señor. Cuando usted estudia las versiones que Dios nos ha dado, no todas son buenas, ojo, pero podemos ayudar en otro mensaje para eso. Mire lo que dice el último verso 21 en la traducción del lenguaje actual, y usted lo ve también ahí en Easy to Read Version. Dice, mira, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, punto seguido, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Interesante. Otra versión. Así es, nueva traducción viviente, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Esa nueva traducción viviente, una de las preferidas en español, está como la Reina Valera, bien pegada a los manuscritos originales. Mira lo que pasa en el Contemporary English Version. This is what happens to people who store up everything for themselves, but are poor in the sight of God. Clarísimo. Y quiero cerrar, hermanos, con conclusiones. Mire usted. Primera, tenía los valores al revés. He had his values upside down. Este hombre, como muchos de hoy, cree que su dinero le va a alcanzar para toda la vida. Este hombre no entiende que tiene una vida desequilibrada. Una persona, como muchos y cientos de personas, incluidos hermanos y hermanas en Cristo, creen que el dinero es todo para ellos. Están financieramente desequilibrados, espiritualmente desequilibrados. Mire lo que dice Pablo justamente Pablo justamente en Corintios. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, 2 Corintios 4:18, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Qué interesante, amados hermanos. Era egoísta. He was selfish. Este hombre en ningún momento le da la gloria a Dios. Mire usted que inclusive en el del verso 17 al 19 de ese capítulo 12 hay hasta 5 veces que él repite el pronombre mí. Mi alma, mis bienes, mi. Tercera conclusión. Creía que solamente de pan vivirá el hombre. Qué interesante que la palabra de Dios nos dice en Mateo 4:4, ¿no? El verbo dice que estaba en el principio con Dios. El verbo era Dios y Él es la palabra. Y Él no dice siento de Dios o alguien me dijo. ¿Cómo podemos sacar de nuestra vista esos falsos maestros? Él, el verbo hecho carne, dice it is written. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y número 4, dice, creía que contaba con muchos años para vivir y prosperar. La pregunta que Dios nos hace hoy a usted y a mí, yo sigo sentado, mi hermano,
¿Habrá tiempo para ser un buen padre? ¿Será que tengo tiempo para servir en ese ministerio al que Dios me está llamando? ¿Será que habrá ese tiempo para poder ser ese cristiano, ese seguidor del maestro, ese discípulo del maestro, que realmente estoy siendo sal y luz en medio de las tinieblas? Porque alguien dirá, hermano Wesley, pero usted parece que no es perfecto, ¿no? Que usted vuela con sus wings en el aire, no tiene pecado. No, yo siempre digo, amado hermano, nosotros tenemos que hacer una diferencia, porque una cosa es un tropezón en la vida y otra cosa es un estilo de vida. El cristiano no puede ser sinónimo de falso testimonio, de pelea, de chisme, de ser una persona problemática, de ser una persona que donde va siempre trae división. Porque una cosa es un tropezón y otro es un estilo de vida. Yo puedo tener un momento duro con mi hermano en la fe, con mi patrón, con el gerente de la empresa de trabajo, inclusive con mi cónyuge, pero una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. No podemos volver siempre al Egipto del cual el Señor nos ha traído, nos ha liberado. Por eso este hombre nos dice, o esta conclusión de esta enseñanza de la palabra de Dios, habrá tiempo para servir al Señor, habrá tiempo para ser ese discípulo que Dios está esperando que yo sea, habrá tiempo para hablarle, como dicen los eruditos, a mi oikos. Oikos, dice, oikos es la palabra que habla de tu gente cercana, mis primos, mis hermanos, mis tíos, mi padre, mi madre, que no han escuchado del Evangelio. Habrá tiempo para hablarles de la palabra de Dios. Habrá tiempo mañana. Mire usted que Santiago dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a este lugar y haremos esto y haremos negocio, cuando no sabéis lo que es su vida. ¿Qué es vuestra vida? Dice el medio hermano del maestro, hijo de la Virgen María. Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, en su epístola universal, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere iremos y haremos esto o aquello. Por eso, hermano, no podemos confiar nosotros, nuestra vida debe estar escondida en Dios. Póngase en pie, por favor. Quiero terminar con usted leyendo justamente esto que el Señor nos dice. Si usted se está reconciliando con el Señor, si usted acaso no conoce al Señor, si usted nos está viendo en las redes sociales y quiere una iglesia, quiere una congregación, un pueblo que le ayude, que lo levante en oración, un pueblo donde hay palabra, este es el tiempo. Hoy es el día. Mire lo que dice el Señor, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Qué interesante que el proceso de oír es diferente al escuchar, ¿no? Es cuando el esposo está con su esposa sentado en el Starbucks y le dice, te estoy hablando, mi amor. Sí, sí, y él sí está leyendo su celular. Oh, sí, sí, no, te he oído. O sea, es una actitud que Dios nos sigue oyendo. Si tú quieres acercarte al Señor. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Dice, he aquí ahora es el día de salvación. Padre bendito, Señor, gracias. Señor, en este día, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Señor, ayúdanos a ser ricos para contigo y no ricos con el mundo. Padre, te ruego por cada familia aquí representada. Te ruego por cada padre de familia, por cada varón, Señor, que es cabeza de su familia, de su esposa. Y te ruego, Señor, por nosotros, donde tú eres la cabeza, oh Dios, de esta iglesia. Señor, te pido que nos des sabiduría, esa sabiduría para poder vivir con nuestras esposas, nuestros esposos, Señor. Señor, te pido por las esposas para que ellas sean mujeres sabias, que edifiquen con sus manos, Señor, sus hogares. Te pido por los hijos para que seamos respetuosos con nuestros padres, para que podamos honrarlos, Padre, más allá aún de sus errores. Te ruego por tu iglesia, te ruego por el pastor Ray, su esposa Vanessa, te ruego por cada uno de los líderes, de los ancianos. Gracias por mis hermanos, mi familia de 4610. Gracias por tu iglesia, Padre, aquí. Guárdalos en el hueco poderoso de tu mano. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, amados hermanos. Esperemos que esta palabra dé su fruto a 30, 60 y a 100%. Que Dios me los bendiga.